Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Participa del sorteo de 3 tablets Samsung cambiando dólares hasta el 13 de abril con el cupón ACLASES. Por cada $100 acumulas una opción para ganar. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 23 de marzo de 2022. Y hoy se cumple un mes de la invasión a Ucrania y el impacto económico ya se siente en todo el mundo. En Suecia, por ejemplo, han tenido que bajar los impuestos. En Hungría incluso han regulado algunos precios. La guerra en Ucrania significa hambre en África, advirtió el Fondo Monetario Internacional, y la ONU alertó de un huracán de hambrunas en todo el mundo. Tanto así, ¿por qué? Para entender por qué recurrimos a Roxana Barrantes, directora de la Maestría de Economía de la Universidad Católica, y la primera pregunta para ella es, obviamente, si todas esas noticias catastróficas que llegan de la economía mundial van a empezar a sentirse en el Perú. Ya lo estamos sintiendo. ¿Por qué? Por dos motivos. Rusia y Ucrania son parte de lo que se conoce como el granero del mundo. Son grandes productores de trigo y lo que se va a afectar muy pronto es la cosecha de verano, que es muy importante, y ya están afectados todos los flujos de granos. Entonces, alguno podría pensar, pero que traigan granos de otra parte. Número uno, no es tan fácil. Y número dos, cualquier perturbación en uno de los más grandes países productores de una mercancía, como el trigo, como la soya o el petróleo, genera un shock directo sobre los precios el día de hoy y a futuros. Entonces, si hoy yo tengo que reabastecerme, estoy comprando a precios mayores, tanto por el shock como por la incertidumbre. Entonces eso lo estamos sintiendo y lo vamos a seguir sintiendo hasta que acabe la guerra, de todas maneras, y todavía un periodo más de recuperación. Y efectivamente voy a leer datos de France Press. Rusia y Ucrania juntas representan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Eso obviamente genera una reacción en cadena, pero hay otro aspecto, el petróleo. El barril de Brent del Mar del Norte valía $90 en febrero, pero luego de la invasión subió hasta 139,13, de 90 a 139, casi 140, el 7 de marzo. Que es el nivel más alto de ese barril desde la crisis financiera del 2008. Eso también nos impacta, obviamente. Cualquier bien que llega a ser comprado por cualquiera de nosotros ha tenido que ser transportado. Y si ha tenido que ser transportado, ha usado combustible. Y lo más probable es que haya usado petróleo o uno de sus derivados. Ya se está sintiendo ese efecto. Y otro efecto que también vamos a sentir bien pronto es el del alza del precio de fertilizantes, porque Rusia es uno de los mayores productores, sea de fertilizantes o de insumos para fertilizantes. Entonces la perspectiva para los precios de los alimentos no es de las mejores en términos de lo que puede pasar con nuestros bolsillos. Nadie sabe ni cuándo ni cómo va a terminar esta guerra, pero más o menos, ¿cuál es la perspectiva económica a futuro? Estamos saliendo de la pandemia, algunos países más rápido que otros. Los países más pobres en el planeta están enfrentando problemas ya de reducciones de la cantidad de alimentos. La reconstrucción también va a implicar el mantenimiento de los shocks de oferta, con lo cual vamos a seguir teniendo esta inflación importada debido al tipo de canasta de consumo que depende de los precios de estas mercancías como el trigo, el petróleo y la soya y todo lo que deriva para la actividad productiva, y con los aumentos de precios esto podría ser un problema mayor que tenemos que tomar en consideración. En una guerra es difícil tratar de ver el lado bueno, pero ¿de alguna manera puede el Perú aprovechar algo del contexto actual? Cualquier guerra te genera alzas en los precios de los minerales, y Perú es uno de los más grandes productores de cobre, productor de oro, y es un polimetálico muy conocido y muy respetado a nivel mundial. Entonces, si en este momento nosotros podemos extraer más de estos minerales y ponerlos en el mercado, venderlos, mandarlos,
va a haber un beneficio para la economía peruana en términos de la actividad minera, el PBI, los impuestos que llegan a la caja fiscal, etcétera, etcétera. Ese es una oportunidad que desde mi punto de vista estamos perdiendo porque no tenemos resuelto o creíblemente abordado el tema de los diferentes conflictos, incluyendo lo que es la extracción de petróleo en selva. Y además hay un elemento que es bien importante y que tenemos que considerar. Uno de los principales factores que explican la inversión en actividades extractivas tiene que ver con los precios. En este momento nosotros tendríamos que estar disfrutando de un shock de inversiones altas, elevadas, para ampliar nuestra capacidad de producción, pero no lo estamos viviendo. Y tenemos que ponernos serios porque de otro modo a futuro vamos a estar enfrentando problemas. Muchas gracias, Roxana Barrantes. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 23 de marzo de 2022 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo, y a casi una semana de la decisión del Tribunal Constitucional que le devolvió el indulto a Alberto Fujimori, todavía no se ha publicado la sentencia con sus argumentos. Lo que se ha filtrado ayer, que todo el mundo estuvo viendo, fue la ponencia que había preparado el ponente del caso, el magistrado Ernesto Blume. Una ponencia es el documento que elabora uno de los miembros del TC luego de supuestamente haber estudiado el caso a fondo y somete a debate esos argumentos ante el pleno del TC para discutir y aprobar la sentencia. Bueno, resulta que la ponencia que había preparado Blume pues es un mamarracho. Vamos a explicar algunos de sus argumentos. El primero es un tema de forma y eso creo que lo puede entender cualquiera. Blume dice que los jueces penales de primera y segunda instancia que anularon el indulto, porque ojo, recuerden que fueron dos instancias las que lo anularon una después de otra el indulto. Dos. Bueno, según el TC, esos dos juzgados no tenían facultades para ver si un indulto era válido o no era válido. Por eso Blume dice que está viciada de incompetencia. Como nosotros no somos abogados, le consultamos al abogado y politólogo José Alejandro Godoy, y lo que él nos dice es que en la etapa de ejecución de sentencia, cuando la sentencia se tiene que ejecutar, pues cualquier juez tiene validez para revisar la constitucionalidad de un indulto. ¿Por qué? Porque justamente el indulto cae dentro del ámbito de ejecución de la condena. Para ponerlo simple, no tiene sentido que un juzgado pueda fallar un caso, pueda decidir sobre un caso y no pueda garantizar que ese fallo se cumpla. No tiene sentido, ¿verdad? El segundo argumento proviene del multiverso, de una realidad alternativa. Según Blume, todas las irregularidades que se advirtieron en el indulto, que fueron públicas, notorias, que todos vimos, son apreciaciones subjetivas. O sea, para Blume es subjetivo que el médico personal de Fujimori haya integrado la junta médica que recomendó su indulto. Son subjetivas las diferencias entre las actas de las dos juntas médicas que lo evaluaron con solo 2 días de diferencia. Es subjetivo que no se precisen cuáles eran las supuestas enfermedades graves que tenía Fujimori. Es subjetiva la rapidez inusual del trámite del indulto. En fin, es subjetivo el contexto de la vacancia que pesaba sobre la cabeza de PPK cuando dio el insulto, ¿no? Pero Blume dice que un indulto humanitario tiene un altísimo grado de discrecionalidad, o sea que el presidente puede hacer lo que quiera, ¿no? Por eso le está diciendo a Castillo que si quisiera mañana indultar humanitariamente a Antauro, puede hacerlo y no pasa nada. Además, una cosa que dice Blume es que el indulto se hizo de forma rápida para evitar el fallecimiento de Fujimori porque ya se estaba muriendo. Hace 4 años se estaba muriendo, según Blume. No se ha muerto, pues. Si la sentencia repite los argumentos de esta ponencia, es muy probable que la Corte Interamericana se la vuelva a tumbar, sobre todo por algo que ha detectado Godoy, que el tribunal alude a sentencias del sistema interamericano, las cita, las utiliza para defender su argumento, pero no utiliza una, no menciona una, no refuta una, la sentencia de la Corte Interamericana que fue la que hizo que se revirtiera el indulto. Escuchen lo que dice Godoy. La Corte Interamericana va a examinar que el Tribunal Constitucional
no solamente ha tenido parámetros endebles de control de constitucionalidad, sino sobre todo que no ha tomado en cuenta su propia sentencia y que al apartarse de la misma está haciendo un incumplimiento de la obligación del Estado de sancionar a graves violadores a los derechos humanos y garantizar que exista justicia en este tipo de casos. Yo insisto que esta solo es la ponencia, todavía no se ha filtrado la sentencia final, pero si se parece a esto, pues los magistrados Blume, Sardón y Ferrero van a quedar como unos tinterillos de azángaro. Ojo, el martes expertos de las Naciones Unidas dijeron esto: a menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra el señor Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al Estado de Derecho y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias. Esto pinta bastante bien la cancha de cómo se ve la decisión de este tribunal ante los ojos internacionales. Y ahora tenemos que ir a Palacio, porque como ya es tradición, el nuevo secretario general de Palacio de Gobierno, Jorge Alba Coronado, es otro agresor misógino. Este es el gobierno que odia a las mujeres. Perú 21 reveló que este señor Alba tiene denuncias por violencia de género. En el 2013 su esposa lo denunció por prácticamente obligarla a que se vaya de la casa. Leo lo que dice la denuncia. Ella señaló que desde hace un mes era maltratada verbalmente y humillada en su dignidad de mujer y madre, ocasionando que sus hijos, 3 menores hijos, estén nerviosos y asustados, afectándolos emocionalmente. En el 2018 fue su esposa la que logró botarlo a él de la casa, pero porque, según dijo a la policía, venía sufriendo constantes agresiones físicas, psicológicas y verbales. Algunas fuentes creen que esta denuncia se ha filtrado porque Alba le había pedido a 16 funcionarios de Palacio de Gobierno que pongan sus cargos a disposición, pero ellos no se han dado por aludidos. De hecho, el famoso Beder Camacho le dijo al Comercio que a ellos los nombra el presidente, no el secretario de Palacio. Así que parece que este Alba, nuevo secretario de Palacio, pues se ha quedado sin piso. Hablando de agresores, ayer Gian Ferrari, el administrador de Universitario de Deportes, dio una conferencia de prensa para defender la contratación de Andy Polo. Una de las cosas que dijo Ferrari fue que no hicieron la evaluación mediática de lo que podía causar su contratación. Bien limeño eso, ¿no? De perdonar el pecado, pero no el escándalo. Ferrari dijo que Polo no va a jugar el torneo peruano hasta que arregle su asunto personal y que su contrato está condicionado a eso. La violencia de género no es un asunto personal. Ferrari dijo que le ha dado 15 días para que llegue a un entendimiento con su expareja. A ver, eso tiene varios ángulos. El primero es que es bien conveniente porque justo tocan 15 días de receso del campeonato local por los partidos de la selección peruana que empiezan hoy. Pero lo más grave es que Ferrari está proponiendo algo ilegal. La conciliación en casos de violencia de género está expresamente prohibida por la ley. Imagínate intentar conciliar con alguien que te ha agredido. Esto es como pensar que a un violador se le perdona si se casa con la víctima, como pasaba antes. ¿En qué siglo vive Gian Ferrari? La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado pidiéndole a Universitario que tome medidas entendiendo que la violencia de género es un problema estructural y no un asunto personal. Y tenemos que volver a Palacio de Gobierno, o más bien a la gente que salió de Palacio, porque Bruno Pacheco ha aparecido o reaparecido para decir que él no está obstruyendo la justicia. El ex secretario presidencial Bruno Pacheco aseguró que está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público, pero pide que le remitan la carpeta fiscal, por la cual es investigado. Como ustedes recordarán, el señor Pacheco grabó un video hace un par de semanas diciendo que él ya lo iba a contar todo, que iba a colaborar con la justicia, y el lunes siguiente, cuando le tocaba ir a hablar con la fiscalía, no se apareció. Y anteayer tampoco se apareció ante la Fiscalía de Lavado de Activos. Era su segunda citación. Entonces él apareció anoche para decir que no está obstruyendo la justicia. Desde que comenzó el proceso he estado apto para colaborar, pero lamentablemente estoy siendo atacado por todos lados. Parece que hasta los fiscales están en mi contra porque no me dan la carpeta. Necesito las carpetas para poder llegar. De lo contrario, ¿cómo voy a hacer mi defensa si no tengo conocimiento de lo que me están llevando? Le dijo a la Rotativa del Aire, edición noche de RPP Noticias. Bien raro este señor Pacheco. Bien raro. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos. Para Chicama.
Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y dice mucho de nuestro país que absolutamente todo haya vuelto a la normalidad en el Perú, salvo la educación, no solo la escolar, sino también la superior. Hay un colectivo llamado Educación Superior Presencial que está intentando poner el tema en agenda y ellos han advertido que esto tiene su origen en una falla en la ley del retorno a clases universitarias y superiores, la resolución 015-2022 de febrero de este año, que habla de semipresencialidad y de un retorno gradual a las clases presenciales. Ambos conceptos, la semipresencialidad y la gradualidad, quedan bien abstractos, por no decir que no están definidos en absoluto en la ley, pero mejor que esto lo explique el vocero de este colectivo, Iván Ormachea. No sabemos, por ejemplo, de antemano cuántas clases por semestre se están dictando presencial o semipresencialmente. No entendemos a qué le llaman semipresencialidad. Basta con que cuenten con una clase semipresencial de un paquete de 5 clases que deben llevar los alumnos en un semestre. ¿Qué porcentaje de horas deben llevar presencialmente en un curso para llamarse semipresencial? ¿50, 25% del tiempo, de las horas? ¿Asistir solo a exámenes y prácticas convierte tu semestre en semipresencial? Todo esto se está dando el día de hoy. Y no sabemos qué entienden las universidades por gradualidad tampoco. ¿Para cuándo habrá retorno pleno a la enseñanza presencial a este ritmo? ¿El 2024, el 2025? Lo que sí sabemos es que este sistema híbrido puede ser modificado por decisión de las universidades. Y además no sabemos cuántas universidades han abierto sus campus, sabemos de algunos casos, y tampoco cuándo habrá un 100% de retorno a la presencialidad. ¿Cuáles son las consecuencias de 2 años de educación superior a distancia? El día de hoy, las consecuencias sobre los estudiantes tienen que ver con la pérdida de habilidades blandas, trabajar en equipo, socialización, vinculación con actividades extracurriculares, el tema de las prácticas. En medicina, por ejemplo, hay estudiantes que vienen recibiendo toda la educación virtual y con imposibilidad de tener un buen acceso para realizar sus prácticas en hospitales. En pocas palabras, hay un segmento importante de estudiantes que han perdido competitividad en el mercado y no sabemos qué es lo que va a suceder con el tema de la productividad en nuestro país. Pero también hay consecuencias en la salud mental. De hecho, hay un estudio que hizo en el Perú el consorcio universitario. ¿Cuáles son? La motivación decayó hasta un 45%. La sintomatología mental, ansiedad, 39% de los encuestados, que fueron más de 7.700 estudiantes, se detectó que tenían ansiedad entre severa y extremadamente severa. Depresión, igualmente, 39% entre severa y extremadamente severa. Y estrés, 32% entre severa y extremadamente severa. Solo el 20% recibió algún tipo de salud mental. Y en el tema de mayor preocupación, que es el tema del suicidio, el 19.1% pensó en suicidarse y el 7.9% intentó efectivamente quitarse la vida. Específicamente, ¿ustedes qué están pidiendo? Lo que pedimos es la apertura inmediata de los campus universitarios y de las instituciones de educación superior, el retorno pleno a las universidades e institutos superiores en agosto del 2022, que se modifique esta resolución viceministerial 015-2022 y que se mande al retornar a todos los estudiantes a clases presenciales en agosto de este año, la gradualidad inmediata, no esperar a agosto a ver qué significa un avance gradual en este tipo de educación, y transparencia, saber cuál es el compromiso de gradualidad y flexibilidad de la oferta académica y de apertura plena en el siguiente semestre. Aquí tendrían que entrar a tallar no solo el Ministerio de Educación, sino también SUNEDU y también Indecopi. Tanto pelear por la calidad universitaria para que la educación superior siga siendo lo último que regresa a la normalidad. Gracias, Iván Ormachea. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisores locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona, y rótenla con su familia y sus amigos que no saben por qué están subiendo los precios con ellos también, porque La Encerrona es gratis, y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. Y hoy es jueves de gironeo, de salir de la casa, y se acaba de estrenar en cines la película protagonizada por Magali Solier, Lina de Lima. Como muchos emigrantes peruanos en Chile, Lina ayuda a su familia trabajando a distancia. Este año preparando su viaje de Navidad anual para volver al Perú, a Lima, a ver a su hijo adolescente,
Lina se da cuenta que ya no necesita ese viaje como antes. Sintiéndose emocionalmente fuera del lugar, empieza un viaje interior, explorando sus propios deseos y su identidad. Yo no he visto esta película, pero Romina ya la vio y dice: qué gigante es Magali Solier como actriz. Baila, canta, sostiene la atención y te hace reír a carcajadas. Esta es una coproducción argentino-chilena-peruana, no se la pierdan. Lina de Lima está en los mejores cines. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo y hoy gana Perú. ¡Chao! Día a día, para producir este mini noticiero, consultamos fuentes, verificamos datos y contrastamos información. Procesar información necesita de filtros periodísticos serios. Hola, soy Romina Badovino, productora de La Encerrona, y mi trabajo es que todos los días no recibas contenido, sino periodismo. Si necesitas información clara, independiente y también útil para tu vida cotidiana, considera suscribirte en el Patreon o unirte a nuestra comunidad de YouTube, y así podrás apoyar nuestro trabajo. Ya nos estamos viendo. Un abrazo.